Hoy enseñaremos a cómo llenar cada interfaz de nuestra base de datos. Comencemos con la interfaz de altas de clientes. Bueno, en el campo de num cliente se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 6 caracteres como máximo. Pondré un ejemplo 4. En el campo nombre se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 50 caracteres. Pondré un ejemplo de un nombre José Armando. En el campo domicilio se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 50 caracteres como máximo. Pondré Alamedas, Cedros, 104. En el campo teléfono se llenará con una combinación numérica y de texto con una longitud de 10 caracteres como máximo. Pondré 877 109 1657. Y en el campo adeudo se llena con una combinación numérica con una longitud de 10 números guardando 2 para el decimal. Pondré 12. Al presionar el botón agregar, si se agrega el cliente aparecerá el siguiente mensaje: cliente ha sido agregado correctamente. También puede haber dificultades al agregar un cliente. Un ejemplo sería este: si se repite una clave que ya está agregada a la base de datos, aparecería el siguiente mensaje: la clave ya existe. Otra dificultad, que si no se agrega el cliente a la base de datos, saldría el siguiente mensaje: hubo problemas accediendo a la base de datos. Significa que tiene que reportarlo a soporte técnico para que el técnico configure el código y lo repare. Ahora seguiremos con altas de artículos. Bueno, en el campo numArg se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 6 caracteres. Pondré 2. En el campo nombre se llenará con una combinación numérica y de texto con una longitud de 50 caracteres. Pondré audífonos. En el campo precio se llenará con una combinación numérica con una longitud de 10 números guardando 2 para el decimal. En el campo código P se llenará con una combinación numérica y de texto con una longitud de 6 caracteres como máximo. Aquí un 24 en vez. Al presionar el botón agregar, si se agrega el artículo, aparecería el siguiente mensaje: artículo 24 ha sido agregado correctamente. También puede haber dificultades al agregar un artículo. Un ejemplo sería este: si se repite una clave que ya está agregada a la base de datos, aparecería el siguiente mensaje: la clave ya existe. Otra dificultad sería que si no se agregara el artículo, saldría el siguiente mensaje: hubo problemas accediendo a la base de datos. Eso significa que tiene que reportarlo a soporte técnico para que lo ayude o configure el código y lo repare. Ahora seguiremos con alta de proveedores. Bueno, en el campo nombre se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 50 caracteres como máximo. Proveedor Ronaldo Donchi. En el campo de dirección se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 50 caracteres.
En el campo código proveedor se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 6 caracteres como máximo. Al presionar el botón agregar, si se agrega el proveedor, aparecería el siguiente mensaje: proveedor 25 ha sido agregado correctamente. También puede haber dificultades al agregar un proveedor. Un ejemplo sería este: si se repite una clave que ya está agregada a la base de datos, aparecería el siguiente mensaje: la clave ya existe. La dificultad que sería que si no se agrega el proveedor, saldría el siguiente mensaje: hubo problemas accediendo a la base de datos. Significa que tiene que reportarlo a soporte técnico para que configure el código y lo repare. Ahora nos pasaremos con las bajas. Comencemos con la interfaz del cliente. Bueno, en el cuadro de texto combinado que tiene como nombre un cliente, seleccione un número de cliente que ya tenga agregado a su base de datos. Al seleccionarlo saldrá información del cliente que es su nombre, su domicilio, teléfono y adeudo. En esta interfaz no podrá hacer ningún cambio ya que está registrado en la base de datos cada una de la información. Al hacer clic en el botón eliminar, se borra el registro del cliente que seleccionaste en el cuadro combinado que estaba guardando en su base de datos y saldrá el siguiente mensaje: cliente ha sido removido correctamente. Sabía si no se eliminara el cliente, saldría el siguiente mensaje: hubo problemas accediendo a la base de datos. Eso significa que tiene que reportarlo al soporte técnico para que configure el código y lo repare. Con bajas de artículos. Bueno, en el cuadro de texto combinado que tiene como nombre numArt, selecciona un número de artículo que ya tenga agregado a su base de datos. Al seleccionarlo saldrá la información del artículo, que es su nombre, que está en numArt, su precio en preart y el código P. En esta interfaz no podrá hacer ningún cambio ya que todo está registrado en la base de datos. Al hacer clic al botón eliminar se borrará el registro del cliente, del artículo que seleccionaste en el cuadro combinado que estaba guardado en su base de datos y saldrá el siguiente mensaje: artículos ha sido removido correctamente. La dificultad sería que si no se elimina el artículo, saldría el siguiente mensaje: hubo problemas accediendo a la base de datos. Esto significa que tiene que reportarlo a soporte técnico para que configure el código y lo repare. Ahora seguiremos con bajas de proveedor. Bueno, en el cuadro de texto combinado que tiene como nombre código proveedor, seleccione un número de proveedor que ya tenga agregado a su base de datos. Al seleccionarlo, saldrá la información del proveedor que en su nombre quedará su nombre y dirección. En esta interfaz no podrá hacer ningún cambio ya que está registrado todo en la base de datos. Al hacer clic al botón eliminar se borra el registro del proveedor que seleccionaste en el cuadro combinado que estaba guardando en su base de datos y se da el siguiente mensaje: artículos ha sido removido correctamente. El proveedor saldrá el siguiente mensaje: hubo problemas accediendo a la base de datos. Esto significa que tiene que reportarlo al soporte técnico para que configure